3 minutos. ¿Aspiro secreciones en todos los casos? No, solamente en ser necesarios. ¿Por dónde empiezo? Boca y luego nariz. ¿Por qué? Por el reflejo vasovagal. Luego empiezo a hacer la tensión inmediata, en este caso el secado. Hay 4 tipos de pérdidas de calor. ¿Cuáles son? Convección, radiación, evaporación, conducción. Si yo caliento mis mantas, ¿qué tipo de pérdida estoy evitando? Conducción. Prendo mi incubadora, ¿qué tipo? Radiación. Cierro ventanas y puertas, convección. Seco, evaporación. Hago el secado y la estimulación. ¿Cuánto de temperatura tiene que mantener el ambiente? 24-26 grados. Hago el pase de la sonda para descartar ¿qué cosa? Paredes esofágicas. Y en el ano, perforados. Hago las mediciones del peso, la talla, el perímetro cefálico, el torácico y el abdominal y hago las profilaxis. En el cordón umbilical que encuentro 2 arterias. 2 arterias, una vena y ¿qué lo rodea? La gelatina de Duarte. ¿Qué uso ahí? El alcohol A70. ¿Qué evito? Tétanos, sepsis. A nivel de la vitamina K, ¿qué evito? La enfermedad hemorrágica del recién nacido. ¿Cuánto coloco en un recién nacido a término? 1 miligramo, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Qué profilaxis nos falta? La oftálmica. ¿Qué evito? Oftalmia monocócica o conjuntivitis gonocócica. ¿Qué uso? Tetraciclina, gentamicina, una gota en cada saco conjuntival. Y hago lo que es las vacunas, la dermatoscopía, ¿no? En el contacto precoz no olviden iniciar la lactancia materna, ¿ya? Y luego termino con el examen físico, ¿ya? Entonces hemos visto un resumen de lo que es atención inmediata y de las medidas de pérdida de calor. Ahora, después de que yo he hecho ya mi atención inmediata, ¿no? O a la par que estoy haciendo la atención inmediata, voy haciendo mi examen físico. Pero para esto yo tengo primero que valorar la edad gestacional. La edad gestacional, ¿qué escala usaba? Capurro. ¿Ya? Capurro. En el prematuro es en menos de 37 semanas, el a término de 37 a 41,6 séptimos y el postérmino mayor de 42. Hay test que me van a ayudar a valorar la edad gestacional. Capurro es la que se usa mayormente y tiene un error de más o menos 8 a 9 días. El test de Asher es un test que me ayuda, pero es inespecífico. No lo usamos en la parte práctica. El test de Valar es un diagnóstico que lo usamos generalmente para prematuros a las 48 horas de nacido. Idealmente debemos de saber la fecha de última regla de la gestante o la fecha de edad gestacional por primera ecografía. Los recién nacidos saludables hemos visto que son generalmente los atérminos, con buen tono, respira o llora. El prematuro suele ser más flácido porque adopta la postura del exterior. Ahí vemos la primera imagen del contacto piel a piel, ¿no? Y en la segunda imagen ya observamos un recién nacido en alojamiento que está con lactancia materna. Ahora, yo tengo que identificar un recién nacido saludable para poder identificar cuándo mi recién nacido está enfermo, ¿verdad? Yo tengo que ver lo más que pueda de los recién nacidos sanos para que identifique cuándo están enfermos o cuándo alguna de las patologías que tiene la sepa evidenciar o identificar. No existe un orden en específico, importa más cómo se encuentra el bebé. Puedo usar el orden
que no se nos pase alguna parte del cuerpo, ¿no? Empezamos con cabeza, empezamos a bajar. ¿Para qué? Porque de repente si empiezo con abdomen me olvido de alguna zona. Entonces eso es más que todo de forma ordenada. Cabeza, cara, cuello, tórax, abdomen, dorso, cadera, extremidades, genitales. Antes del examen físico siempre tengo que realizar el lavado de manos. Antes de revisar, nuevamente tengo que saber la historia clínica. No puedo examinar a un recién nacido si no sé su historia clínica. Debo saber a qué niño voy a examinar, qué edad gestacional he sacado, qué peso tiene. El ambiente tiene que ser temperado, no lo voy a sacar a la intemperie, al aire libre, a examinar al recién nacido. Idealmente, cuando estamos pasando visita en alojamiento, tengo que examinarlo con la mamá, porque la mamá te va a decir, tiene esos puntitos rojos en la piel, o por qué tiene el ojito rojito, o por qué no ha abierto el ojito. Entonces, eso tengo que hacerlo con la mamá. No existe una secuencia exclusiva, pero sí hay que aprovechar los momentos de que el neonato está tranquilo, ¿no? Que está con el pañal limpio, que está que ha lactado y que está a disposición de que no esté llorando. Dejar al final maniobras que lo puedan irritar, como por ejemplo ortolani y barro. Entonces, ¿con qué inicio? Con la edad gestacional. Uno de los test es Asher. ¿Qué mide Asher? Los pliegues plantares, el pabellón auricular, el cabello, el nódulo mamario y los genitales. A diferencia de lo que es Capurro, aquí aumenta los genitales y el cabello. Los pliegues plantares, mientras tenga pliegues en todo el pie, estamos hablando de 39 semanas. Si está rígido el pabellón auricular, un poco deformable, pero con cartílago grueso, más edad gestacional. A más pelo grueso individualizable, mayor edad gestacional. Si mide más de 1 centímetro el nódulo mamario, más edad gestacional. A excepción del RCIU o los bajos pesos. En genitales, generalmente masculino, el escroto pendular se encuentra arrugado. Y en las mujeres, los labios mayores cubren los labios menores. Entonces, aquí yo estoy frente a una edad gestacional adérmida. Empezamos entonces con la piel. La piel generalmente va a tener una secreción o sustancia untuosa blanquecina que suele relacionarse a la edad gestacional. Mientras más edad gestacional tenga, mayor vérnix gaseoso vamos a observar. ¿Qué protege este vérnix gaseoso? Protege de la fricción y le da calor, mantiene el calor del recién nacido. ¿Es necesario que yo saque todo este vérnix del recién nacido? No, ¿ya? Puedo sacar quizás de la cara, de los ojos, de la nariz, es que le está obstruyendo, pero del cuerpo evito pues estar arrancando todo el blanquito. No, este vérnix gaseoso se le deja porque me va a proteger de la fricción y me va a mantener el calor. En la zona de la frente y de los párpados, en la glabela, suele haber una lesión vascular muy frecuente que se llama la mancha de salmón, que es rosa pálido de plano, bordes irregulares. Suele también aparecer en la zona posterior y es una lesión de tipo benigna que suele desaparecer. El milium nasal corresponde a glándulas sebáceas con su conducto excretor obstruido que retienen la secreción, se dilatan y forman unas pápulas muy pequeñas de color blanco o levemente amarillo. Va a desaparecer dentro de las primeras semanas. Otras áreas de la cara tienen papilas de menor tamaño, de 1 a 2 milímetros aisladas. Esto se llama milia, que son quistes de inclusión de queratina. Suele desaparecer a la semana de nacido. Una lesión muy frecuente y que suele ser pregunta de las mamás es el eritema tóxico, que son papilas o pústulas de 1 a 3 milímetros que están rodeados de máculas eritematosas que van a confluir en placas.
y dura de 3 a 6 días. El eritema tóxico es una lesión benigna que va a desaparecer, no requiere ningún tratamiento. La localización es más frecuente en tórax y extremidades, no se da la presencia en las palmas ni en las plantas, y si se hace un frotis hay eosinófilos, y si se hace un cultivo va a salir estéril. El diagnóstico diferencial es la melanosis pustulosa, que clínicamente es indistinguible, solamente que el cultivo suele no salir estéril, el frotis suele salir distinto, pero en clínica es igual. Hay cambios en la coloración de la piel cuando hay eritema neonatorio. ¿Esto por qué ocurre? Por los cambios de temperatura, los fenómenos vasomotores. El recién nacido se aprecia intensamente rubicundo en una parte del cuerpo y ocurre generalmente después de 6 horas. El cutis marmorata o lívido reticularis se presenta en las primeras semanas de vida y como reticulado marmóreo violáceo en troncos y extremidades, y suele ser respuesta al frío. Se le abriga y desaparece. El fenómeno de Arlequín, que es fugaz, que se da en un 10% de los recién nacidos y que a veces no lo solemos ver por lo mismo de que es fugaz, es la diferencia en la coloración entre un lado y otro lado de la piel, ¿no? Eso se llama fenómeno de Arlequín. La acrocianosis es la coloración cianótica de lo que es las manos y los pies y peribucal. ¿Esto por qué ocurre? Por respuesta al frío generalmente. La ictericia es la coloración amarillenta de la piel por acumulación de bilirrubina. La hiperbilirrubinemia es el aumento de los valores de la bilirrubina, ¿ya? La ictericia, la coloración amarillenta. Hiperbilirrubinemia es el aumento de los valores de bilirrubina. Ahora, la ictericia va de predominio cefalocaudal. Quiere decir que primero se pone amarillo la cara, las escleras, luego el tórax, luego el abdomen y luego los miembros inferiores. Para la ictericia valoramos una escala que se llama la escala de Kramer, que se da mediante los niveles de Kramer. Ahora, para yo observar la ictericia, tengo que valorar que generalmente mi bilirrubina va a estar más de 5, ¿ya? ¿Cómo desaparece la ictericia? De abajo hacia arriba. El último en desaparecer suele ser la cara y las escleras. Por eso ha pasado un mes y a veces el bebé sigue con las escleras un poco amarillentas. Y tú le preguntas a la mamá, ¿pero estuvo amarillo? Sí, estuvo mucho más amarillo, pero ahora ya ha disminuido. ¿Por qué? Porque generalmente aparece cefalocaudal y desaparece de abajo hacia arriba. El último en desaparecer, la cara. La mancha mongólica, llamada también como melanocitosis térmica, suele aparecer en el nacimiento y suele aumentar hasta los 2 primeros años y luego desaparece. A los 10 años la gran mayoría de estas lesiones ya han remitido, y si la mancha se continúa se llama melanocitosis térmica persistente, que generalmente se da en un 3 a 4% en los orientales. Su frecuencia es muy similar entre ambos sexos y varía entre los distintos grupos raciales. Cuando aparece, generalmente, clásicamente es en la zona lumbosacra y nalgas, y cuando es en otras zonas se llama melanocitosis o mancha mongólica aberrante, porque no está en zonas típicas, sino en zonas atípicas, como el cuero cabelludo y las extremidades. En la inspección del abdomen, generalmente tengo que mirar el abdomen. ¿Cómo está el abdomen? Globuloso, ¿ya? Globuloso, hay que ver también el cordón umbilical. ¿Qué veíamos en el cordón umbilical? Dos arterias y una vena. ¿Qué lo rodeaba? La gelatina de Wharton. Palpo el abdomen en búsqueda de masas.
Cilíndrico, globuloso, pared densa y lisa. Puede haber diástasis de los rectos, generalmente asociado a prematuros, a malformación, a cromosomopatías. El hígado suele ser palpable 2 a 3 centímetros por debajo del reborde costal, que suele ser lesionado, y se suele palpar en el 10% de los recién nacidos el polo inferior del vaso. Este es el cordón umbilical, que está formado por las dos arterias y la vena. ¿Cómo yo distingo que son arterias? Las arterias son pedúnculos, son duros. ¿Cómo son las paredes? Más gruesas. En cambio, las paredes de la vena, ¿cómo son? Delgadas. Entonces, cuando yo voy a observar mi cordón umbilical, voy a tocar que las arterias son como dos cachos. Toco y son dos cachitos. Esas son las arterias. El otro hueco que se ve más amplio generalmente es la vena, ¿ya? Yo tengo que identificar la arteria y la vena. La vena tiene mayor luz. La arteria son pequeños calibres con pedúnculos, como cachitos. Y lo que rodea la gelatina de Guardo. Eso no puedo olvidarme. Si yo encuentro una masa a nivel abdominal, puedo pensar que lo más frecuente, hidronefrosis congénita, ¿ya? De ahí sigue trombosis de la vena renal, enfermedad quística renal, tumor de Wilms y otras patologías asociadas a si encuentro una masa abdominal. También puedo observar defectos en la pared abdominal. Uno de ellos es onfalocele. La onfalocele tiene hernia dentro del cordón umbilical con este extremo apical de la lesión. Hay una bolsa que contiene la víscera y está asociado 67% a trisomía 13, 18, 21, Patau, Edward y Down. Problemas cardíacos o problemas gastrointestinales, asociado a la mortalidad en un 30%, mucho más que gastrosquisis. Gastrosquisis, defecto de la pared abdominal con protrusión del intestino por defecto del lado derecho del cordón, y puede relacionarse a una atresia intestinal primaria, tiene una mortalidad del 10%. Defectos a nivel de la pared abdominal, también podemos ver las hernias umbilicales, que es una tumoración blanda, fácilmente reductible. Aparece cuando hay debilidad u oclusión a nivel del anillo umbilical, contiene piclo y raramente contiene intestino delgado. El tratamiento se va a dejar hasta el año de edad. Así le pongas la punta, la moneda, la bolita, lo que sea, no va a desaparecer hasta el año de edad, ¿ya? Y si desaparece, simplemente no necesita el tratamiento, ¿ya? De 100, 85 desaparece. 15 o 10 pueden requerir tratamiento quirúrgico. ¿Y a qué edad? Al año, ¿ya? Hasta el año de edad. A nivel de tórax, ¿qué tengo que ver? La frecuencia respiratoria. ¿Cuánto es la frecuencia respiratoria normal? ¿Cuánto? 40 a 60. Más de 60, ¿cómo se llama? Taquipnia. Generalmente recién nacido respirador nasal y busco signos de dificultad respiratoria. Aquí existe el famoso test o clasificación de Silverman, parámetro Silverman-Anderson, ¿ya? Que son 5: quejido, aleteo nasal, disociación tóraco-abdominal, tiraje y retracción sifoidea, que lo vamos a ver en la clase de estrés respiratorio. La forma del tórax, tengo que ver el pezón, la areola, el botón mamario, ver las líneas mamarias, ver y buscar pezón supernumerario. Si ese es el caso, no tiene significancia patológica. El tórax hay que palparlo y exploro las clavículas. Puedo también observar que hay congestión mamaria y hay producción láctea. En el caso de que haya producción láctea, esta producción es por influencia hormonal o llamado también leche de brujas. Esta leche de brujas es ocasionada por una elevación temporal de las hormonas maternas de predominio del estrógeno.
que atraviesan la placenta y pueden producir este efecto en el niño. Y esta radiografía de aquí, ¿cómo está? ¿Qué vemos? Fractura de... ¿En qué lado? Derecho. En el lado derecho. Vemos primero la clavícula de acá. Está conservada. En cambio, la clavícula de aquí está rota y está desplazada, ¿ya? Entonces, aquí el diagnóstico es una fractura de clavícula del lado derecho de tipo desplazada. ¿Por qué ocurre? Porque en el momento del parto ha habido una mala maniobra, ha sido macrosómico, ha habido un trauma obstétrico. Esta fractura de clavícula genera lo que es el callo óseo a los 15 días aproximadamente, o sea, consolidó. ¿Qué es lo que hacemos cuando detectamos una fractura de clavícula? Hacemos el signo de la tecla y se siente como si estuvieras haciendo, tocando un teclado. Ese es el signo de la tecla que es característico de fractura de clavícula. Sacamos la radiografía y solemos enviar una interconsulta al traumatólogo. El traumatólogo generalmente viene, le comunica a la mamá que hay una fractura y le realiza la inmovilización del brazo, ¿no? En el cual se le dice que el brazo afectado debe estar quieto. Muy pocas veces se le da tratamiento farmacológico, pero en el caso de las desplazadas se cree que puede generar un poquito de dolor. Por eso es que se le asocia al Panadol, en el caso de que fuera desplazada y que tenga irritabilidad. Si no, se le da un control en 15 días para ver que ya formó el callo óseo. Una vez que ya formó el callo óseo, este paciente ya está de alta, ¿ya? Entonces, esa es la fractura de clavícula. La revisión cardíaca incluye ver el recorrido dinámico, ver que no haya choque de punta, ver los pulsos braquiales y femorales, sacarle el pulso, la saturación preductal también y postductal, que es el de tamizaje cardíaco, para descartar portación de aorta, escuchar los ruidos cardíacos, determinar la frecuencia cardíaca y irregularidad. La frecuencia cardíaca va de 120 a 160, si está dormido hasta 110. En la cabeza vamos a ver la forma, el tamaño y la ubicación de los puntos óseos. El caput, el cefalohematoma y el hematoma subgaleal. En caput y en cefalohematoma necesito que aprendan 4 diferencias básicas. La primera, el momento de la aparición. En el momento del parto, el primero en aparecer es el caput, ¿ya? El primero en aparecer es el caput. ¿Quién demora en aparecer después del nacimiento? El cefalohematoma. Segunda diferencia, el lugar de ubicación anatómico. El caput se encuentra en el tejido celular subcutáneo, a diferencia del cefalohematoma, que se encuentra a nivel de su periósteo. Tercera diferencia, el caput no respeta suturas, es decir, vemos, miren esta masa acá, toda deforme. En cambio, el cefalohematoma sí respeta las suturas. Cuarta diferencia, ¿quién creen que se va primero? ¿El caput o el cefalohematoma? El caput. El caput, ¿ya? El caput se va primero. Y el extra, ¿quién creen que ocasiona ictericia? ¿El céfalo? El cefalohematoma. ¿Por qué? Por la ubicación, ¿ya? Mientras ¿dónde se ubicaba? Subcutáneo, ¿cierto? En cambio, el cefalohematoma subperiósteo, ¿ya? Generalmente en la zona parietal. Esas 4 diferencias hay que saberlas. En hematoma subgaleal es raro, sangra los vasos, se puede sacar una tomografía, se puede sacar un hematocrito control, puede haber una masa grande de bordes mal definidos, es muy poco frecuente.
Hacemos la medición del perímetro cefálico. La zona posterior es el occipucio, la zona anterior glabelar y se mide el perímetro cefálico. En el caso de que la medida sea menos del percentil 10, estamos hablando de microcefalia. En el caso de que el percentil sea mayor de 90, estamos hablando de macrocefalia. En macrocefalia me ha pasado que ya he querido mandar hasta ecografía transfontanelar buscando hidrocefalia, y cuando iba a dar informe, ¿quién creen que tenía la cabeza grande? El papá. El papá. Entonces, generalmente está asociado a un problema, o más que un problema, a un tema genético, ¿ya? A un tema genético. Ahora, si sobrepasa ya los niveles del percentil, ahí sí hay que sacarse una ecografía transfontanelar en búsqueda de hidrocefalia, ¿no? Otros problemas que pueden estar asociados a condroplasia. En microcefalia, generalmente asociado a torcha, trisomías, la ingesta de alcohol. Las fontanelas, la anterior se llama bregmática, la posterior se llama lambdoidea. Las fontanelas tienen un tamaño. Si estas fontanelas son amplias, hay que descartar hipotiroidismo, las trisomías, Edwards-Patau, Down o desórdenes óseos. ¿Cómo lo medíamos? Occipucio, glabela. La distancia que mide es el perímetro cefálico. Las fontanelas, la anterior se llama bregmática, tiene una forma romboidal con un diámetro de 1 a 4 centímetros. Cierra aproximadamente entre los 9 y 18 semanas. La posterior, llamada también lambdoidea, tiene una forma triangular con un diámetro de menos de 1 centímetro. Cierra generalmente antes de los 2 meses. Cuando se da el cierre de las fontanelas antes de este tiempo, se llama craniosinostosis, ¿ya? Esta craniosinostosis yo tengo que valorar la consulta por neurocirugía. En algunos casos es quirúrgico. El pabellón auricular, generalmente ambos tienen que ser simétricos. El tercio superior del pabellón tiene que estar por encima de la línea imaginaria del ángulo interno de los ojos. El pabellón tengo que observar que esté íntegro, el conducto auditivo externo tiene que estar permeable, pero si yo encuentro que hay papilomas o apéndices preauriculares, así como se llama, papilomas o apéndices preauriculares, o fositas preauriculares, yo tengo que pensar que estos son restos de estructuras branquiales embrionarias y tengo que sacar una ecografía renal, ¿ya? Entonces, mi diagnóstico sería papilomas preauriculares, a descartar malformación renal, o malformación renal por papilomas preauriculares. ¿Qué saco? Una ecografía renal en pacientes que tienen este tipo de alteración. Ahora, la línea imaginaria, volvíamos, si yo veo que está la implantación más abajo de esta línea imaginaria, entonces está hacia abajo, yo tengo que descartar que no hay una trisomía, el síndrome de Turner o el síndrome de Treacher-Collins. En la fascie, yo tengo que observar la parálisis que es asociado a traumatismo. Tengo que ver la nariz, que generalmente es pequeña, el puente nasal corto, las fosas nasales tienen que estar permeables, evalúo también el pabellón auricular. En los ojos, generalmente los ojos se encuentran cerrados, hay edema palpebral al inicio, puede haber hemorragias subconjuntivales, las pupilas suelen ser isocóricas y normoreactivas. Puede sacar también el reflejo rojo con el tamizaje oftalmológico. La córnea y el cristalino, generalmente no hay opacidades. La nariz suele ser poco prominente y flexible, puede haber aleteo nasal al inicio, no tiene que haber una respiración ruidosa y las juanas suelen ser permeables. En la boca, generalmente es íntegro, simétrico, los labios íntegros, rosados, húmedos, pero puedo observar dientes. Y esto es una condición normal. ¿Estos dientes para quién sería problema? Para la lactancia, para la mamá. Estos cojinetes o callos del subsuelo
succión, que son cúmulos de grasa y epitelio cornificado que se da en el momento de la succión, que son normales. Las perlas de Epstein, que son quistes blanquecinos de contenido mucoso. En la cara observamos compresión del nervio contra el promontorio, puede ocasionar, o del salto del uso de forceps, la parálisis facial. ¿Cuál de los dos lados está paralizado? Este es derecho y este es izquierdo. Derecho. ¿Ya? Este está normal. Este está paralizado. ¿Ya? Lo vamos a ver a detalle en el trauma obstétrico. En la boca, paladar, siempre hay que evaluar bien porque puede haber paladar hendido o labio leporino. ¿Ya? Esto de aquí, ¿qué se usa de tratamiento? Se les hospitaliza generalmente a estos recién nacidos, puesto que no pueden lactar directamente. Y se envía a la mamá a que compre unas tetinas. La mamá se saca la leche materna y se le entrena en la casa. ¿Por qué? Porque esas bebitas pueden sufrir aspiración. Entonces no puedo darme el lujo de dárselo a la mamá. No, se hospitaliza, le enseño a la mamá cómo darle de lactar con esta tetina y luego se le hacen las referencias para que se les haga la operación, que generalmente es al año de vida o antes, ¿no? Eso lo hace cirugía pediátrica y en nuestro país hay varias ONGs en el 2 de mayo o en otros hospitales que realizan este tipo de operaciones. Creo que se llama operación sonrisa, si mal no recuerdo. En el cuello generalmente es corto, semeja sin pliegue, móvil en todas direcciones, simétrico, sin masas, lesiones ni posturas anormales. Si yo encuentro una masa a nivel del cuello, puedo pensar que es un quiste branquial. La tortícolis congénita es cuando encuentro la cabeza inclinada hacia un lado por rotación, hacia el lado contrario. Hay alteración del esternocleidomastoideo. Generalmente los recién nacidos ya nacen así. Se le empieza a evaluar el músculo y se encuentra contraído. Si quiero descartar alguna otra patología, puedo sacar una ecografía de partes blancas para descartar que no haya otras patologías. En este caso, lo que se envía es terapia física y suele resolverse en los meses posteriores. En la piel redundante a nivel de la nuca está asociado a síndrome de Turner o síndrome de Down. En el tórax vemos pectum excavatum, suele estar asociado más adelante con problemas de crisis asmática o problemas respiratorios. Puede haber hipoplasia o agenesia unilateral del pectoral mayor y esto está asociado a un síndrome que se llama síndrome de Pola. Puedo observar los pezones separados o llamado hipertelorismo mamario y esto está asociado al síndrome de Turner. A nivel de genitales, el hombre, la coloración y el tamaño suele ser variable. Los testículos en el escroto conducto inguinal están relacionados a madurez del escroto. Puede haber hidrocele unilateral derecho o bilateral. El pene generalmente mide entre 3 a 4 centímetros. Puede haber fimosis, que es la dificultad para retracción del prepucio. El meato generalmente está en la punta del glande. El prepucio se encuentra adherido al glande. Cuando los testículos no están descendidos, se llama crictorquilia. Esta crictorquilia, o llamado también testículo no descendido, que puede ser unilateral o bilateral. Generalmente están descendidos cuando ya pasan las 38 semanas de edad gestacional. Hasta la semana 36 no están descendidos. ¿Cómo puedo yo descartar eso? Con una ecografía testicular. Hidrocele de igual manera con una ecografía. El tratamiento generalmente se hace al año de edad por urología pediátrica. A nivel femenino, el tercio de las niñas tiene la vulva entreabierta por menor desarrollo de labios mayores. El meato uretral se encuentra debajo del clítoris. El clítoris mide 1 centímetro de longitud y el orificio vaginal está cubierto por himen. Puede haber, así como había la leche de brujas, también puede haber pseudomenstruación o flujo blanquecino. Y esto es por
con una influencia hormonal materna. ¿A base de qué hormonas habíamos dicho? Los estrógenos. Aquí observamos genitales ambiguos, en el cual nos hace ver que puede haber vagina y que también hay testículo con pene. Esto se llama genitales ambiguos. Cuando yo observo genitales ambiguos, tengo que descartar una enfermedad que se llama hiperplasia suprarrenal, que lo vamos a ver en el seminario de tamizaje. Puedo observar también masas a nivel inguinal. Saco una ecografía y descarto las hernias inguinales. El meato uretral, cuando sale por la cara ventral o dorsal, se llama hipospadia y epispadia. Hidrocele, cuando hay aumento de tamaño de los testículos. El recién nacido que nace con luxación congénita de cadera viene asociado a factores de riesgo previo. Mamá o papá o antecedente familiar con luxación congénita de cadera. 1. 2. Los nacidos por parto normal y que hayan sido macrosómicos. Entonces yo en ellos voy a pensar, pero cuando le saco el examen hay limitación a la abducción, hipotrofia de los músculos aductores, glúteo medio y glúteo mayor en el bebé están atrofiados. Y hago las maniobras famosas que se llaman maniobra de Barlow y Ortolani. De Barlow luxa la cadera está inestable, con fuerza luxa la cadera. Y Ortolani reduce y coloca en su lugar. Ortolani coloco el dedo índice debajo y el dedo pulgar sobre la parte externa de la rodilla y con el trocánter menor. Hay un chasquido palpable de entrada y salida conforme se reduce la cadera, que aparece cuando abeduzco. Abeduzco hacia fuera. Ortolani, cadera luxada. Abro la cadera. En cambio, Barlow hacia adentro. Es una prueba a la inversa, hacia adentro. Cuando se unen las rodillas se puede percibir el deslizamiento de la cabeza femoral y esta maniobra intenta comprobar la luxabilidad de una cadera, puesto que impulsa una cadera luxable fuera del acetábulo. A nivel neurológico tengo que ver si el bebé está despierto, si hay apertura ocular, los movimientos de los ojos, la cara y las extremidades, la reacción al sonido, la manipulación. Evalúo el tono y la postura de progresión cefalocaudal, reacción, extensibilidad muscular, la motilidad y la fuerza motora se dan a predominio de la semana 32, ¿no? Predominantemente flexor al unísono, y 36 semanas flector activo alternante. Aquí tengo todos los que se hace a nivel neurológico: el estado de alerta, la simetría de movimientos, la postura, el tono, la respuesta al ser manipulado y todos los reflejos. Reflejo de Moro, presión palmar, plantar, de búsqueda, de succión y marcha automática. Estos reflejos yo tengo que hacerlo en la práctica y vamos a ver un video de cómo es que se realizan los reflejos. Rozando con un dedo los labios, los 4 puntos cardinales. El resultado son movimientos de la cabeza con desviación de la boca o protrusión de los labios hacia el lugar del estímulo. El reflejo de succión se evalúa con el recién nacido en el cúbito dorsal a través de la estimulación del pezón materno o de un dedo sobre la parte media de la lengua. El resultado son salvas de movimientos de succión vigorosas separadas por un reposo intermedio. Para evaluar el reflejo de prensión palmar, se presiona con firmeza la superficie palmar de la cabeza de los metacarpianos. En este se evidencia una flexión fuerte y sostenida durante varios segundos de los dedos de las manos del recién nacido alrededor del dedo del examinador.
El reflejo de tensión plantar se evalúa presionando firmemente la superficie plantar de la cabeza de los metatarsianos con el borde lateral del dedo índice o del pulgar. El resultado es una flexión fuerte y sostenida durante varios segundos de los dedos del pie alrededor del dedo del examinador. El reflejo de Babinski se evalúa realizando un estímulo sobre la superficie plantar del recién nacido en la cara lateral y en dirección hacia los metacarpianos, produciendo la extensión del dedo pulgar con la extensión en abanico del resto de los dedos. Para la evaluación del reflejo de Galán, se coloca al recién nacido en una posición de cúbito ventral. Luego, se realiza estimulación en la región paravertebral y se observa una incurvatura del tronco hacia el lado estimulado. El reflejo de Moro se evalúa con el paciente en decúbito dorsal y luego, tomando por las extremidades superiores al recién nacido, se permite la caída de la cabeza en un ángulo de 20 a 30 grados. Después de esto, se observa la abducción de los hombros con la extensión de los brazos, la extensión de los dedos de las manos. Seguido a esto, se observa la aducción de los hombros con la flexión de los brazos y la presencia del llanto al final del reflejo. El reflejo clavelar se evalúa con el recién nacido en decúbito dorsal. Posteriormente se realiza la percusión gentil a nivel de la glabela, lo que produce la contracción de los párpados. El reflejo de marcha automática se evalúa sosteniendo al recién nacido en posición vertical y ya conseguido el apoyo a través de la reacción de ubicación. Se impulsa suavemente hacia adelante, permitiendo que las plantas de los pies toquen la superficie de una mesa. En este se observan movimientos de flexión y extensión alternada, simulando el movimiento de marcha. El reflejo de ubicación se evalúa sosteniendo al recién nacido en posición vertical. Se eleva y se adelanta de modo que la parte dorsal del pie toque ligeramente el borde de la mesa. En este se va a observar la flexión de la cadera y la rodilla para evitar el obstáculo con una posterior extensión, con lo cual coloca el pie sobre la superficie de la mesa. El reflejo tónico simétrico del cuello se evalúa con el recién nacido en decúbito sedente. Con la mano izquierda se desplaza la cabeza en extensión o flexión sostenida, mientras que con la mano derecha se sostiene el tronco. Al realizar los movimientos de extensión, se produce extensión de los brazos y flexión de las piernas. La flexión del cuello provoca flexión de los brazos y extensión de las piernas. El reflejo tónico asimétrico del cuello se evalúa con el recién nacido en decúbito dorsal, manteniéndolo alineado con el apoyo de una mano sobre el tórax del recién nacido.
Con la otra mano se desplaza lateralmente la cara del niño hacia el hombro y se sostiene en esa posición durante 5 minutos. El resultado es la extensión o semi-extensión de la extremidad torácica del lado facial con flexión o semiflexión del lado occipital. El reflejo de extensión cruzada se evalúa con el recién nacido en decúbito dorsal. Se presiona firmemente la región plantar del recién nacido mientras el miembro contralateral se mantiene en extensión. Ese es el Usando con un dedo. Entonces, los reflejos neurológicos a nivel primitivos, a nivel del sistema nervioso central, son varios, ¿ya? Entonces, idealmente tengo que ver la práctica para que yo pueda entenderlos, porque si no, simplemente en la teoría a veces quedas más que todo memorizado, pero no lo veo, no lo estoy entendiendo. Entonces hay que volver a ver el video para que puedan entenderlo. Tenemos los reflejos primitivos, como por ejemplo el de Moro, el de presión palmar, el Moro que es la abducción y extensión, como vemos en la imagen, de miembros superiores, seguidas de la flexión y apertura de las manos, presente desde muy temprano en la gestación y completo desde las 32 semanas. El reflejo de presión palmar es la flexión de los dedos en contacto con la palma de la planta. ¿Y qué es lo que buscamos? Buscar el buen tono muscular. Aquí tenemos el que hemos visto también de la marcha automática, el de succión presente desde las 34 semanas y el de búsqueda. Y terminamos con lo que es el recto. En la parte del recto hemos visto de que primero en la presión inmediata se ha hecho la permeabilización anal en búsqueda de ano imperforado. Cuando ya está hospitalizado, cuando ya está en alojamiento este recién nacido, yo tengo que observar que haya hecho meconio dentro de las primeras 48 horas, ¿ya? Estoy en mi salud, no he hecho meconio, ojo, tengo que evaluar ese paciente 24 horas porque ya tiene que haber hecho meconio. Si no he hecho meconio, tengo que descartar riesgo de tapón meconial y sobre todo una enfermedad que se llama enfermedad de Hirschsprung. ¿Ya? Entonces yo en alojamiento tengo que evaluar que mi recién nacido orina, que tenga orina diario y que haya hecho el meconio, ¿ya? ¿Hasta cuánto espero para esperar que ha orinado? 24 horas. ¿Hasta cuánto espero para ver que ha hecho meconio? Hasta 48 horas. La bibliografía sacada es de los diferentes libros, ¿no?, que se encuentran como el Avery o como el Tapia de neonatología. ¿Alguna duda, chicos? ¿Ninguna duda? Bueno, entonces en el recién nacido, en el examen físico, hemos visto diferentes partes y hemos visto que muchos de ellos suelen ser normales o que van a desaparecer. Hay que saber